limitaciones. ¿Cómo vencer las limitaciones? Si alguno de ustedes que no me conoce me preguntara, oiga pastor, ¿y usted cómo se convirtió en pastor? Entonces lo primero que yo le diría, primeramente por llamamiento divino. Dios me llamó. Y número dos, porque superé un montón de limitaciones mentales, limitaciones emocionales, limitaciones espirituales. Por eso estoy aquí, parado frente a ustedes. De repente la gente que a uno no lo conoce, la gente puede decir, ay, no sé qué tantas cosas puede decir. Así como dicen cosas malas, también puede decir cosas buenas, ¿verdad? Pero qué importante es vencer limitaciones. Y eso es de lo que yo quiero hablarle esta mañana. Cómo vencer nuestras limitaciones para recibir un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos quieren un milagro de parte de Dios? Capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Dice la Biblia de la siguiente manera. San Juan 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta, dice, de la puerta de las ovejas. ¿Sí? Porque en ese tiempo las ciudades, Jerusalén era una ciudad amurallada y tenía varias puertas. Según usted quiere saber acerca de esas puertas, pues tiene que leer el libro de Nehemías. El libro de Nehemías le va a enseñar a usted de las 12 puertas que tenía la ciudad de Jerusalén, y una de ellas era la puerta de las ovejas, donde la gente iba y compraba las ovejas para el sacrificio en el templo. Entonces ahora en el tiempo de Jesús dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ahí había un estanque llamado en hebreo, ¿cómo se llamaba? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ese estanque, en estos yacía una multitud de enfermos, y clasifica a los enfermos. ¿Qué clase de enfermos había ahí? Ciegos, cojos y paralíticos. Pero es interesante lo que dice a continuación. No estaban esperando en Dios, no estaban esperando en Jesús, aunque Jesús aparece ahí. Pero dice que esperaban ¿el qué? El movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años? 38 años, que estaba enfermo. ¿Sí? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? Qué pregunta, ¿verdad? Por eso está ahí. Parece que no, como que no checa la pregunta que Jesús le está haciendo a este hombre, pero hay una razón por qué Jesús le hace esa pregunta. Y el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a meter al estanque. ¿Le dijo eso? No, le dijo que levántate, toma tu leche, no, toma tu lecho, toma tu lecho, tu camilla y anda, dice la Biblia. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. O sea, ¿por qué menciona era día de reposo aquel día? Porque se suponía que el sábado no se hacía nada, ¿cierto? Por ley no se trabajaba. Entonces, ¿cómo era posible que Jesús sanara en ese tiempo? Y luego cuando lo ven al hombre llevando su camilla en sus espaldas, en sus hombros, entonces le dicen, ¿por qué haces eso? Hoy es día de reposo. Y bueno, pero no nos vamos a enfocar en eso,
limitaciones precisamente de este hombre. Jesús habló con él y cuando le hace la pregunta, ¿quiere ser sanado? Entonces realmente Jesús está descubriendo las limitaciones de este hombre. Ok, cuando nosotros hablamos de límite, cuando hablamos de límites, estamos hablando de esa línea visible o en casos imaginarios que señalan el fin de algo y el principio de otro. Eso es un límite. O estamos hablando de la separación entre dos cosas. También podemos decir que límite es la norma o es la regla que determina hasta dónde puede llegar algo. Cuando hablamos de límite, de eso estamos hablando. Por ejemplo, hay límites geográficos entre un país y otro. Hay límites disciplinarios, hay límites físicos. La Biblia, por ejemplo, por mencionarles un versículo, el justo Job, en su libro, dice que Dios ha establecido límites a la vida del ser humano. Job 14:5 nos habla de eso. El Salmo 90 nos habla también los límites de la edad del ser humano. Dice que son, se me va la palabra, 70, 80 años y en los más robustos. Y también le puso límites al mar, ¿cierto? Según Job 38, del 8 al 11, el mar tiene sus límites por la palabra del Señor. Ahora, es bueno en cierta manera establecer límites, porque usted se imagina carreteras sin límite de velocidad, planteles educacionales o congregaciones sin límites disciplinarios. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si aquí nosotros dejamos que usted haga lo que quiera, que se siente donde quiera, qué sé yo? Si no le ponemos una disciplina, entonces ¿qué pasaría? ¿Sí? Y no es falta de amor, simple y sencillamente es disciplina. Entonces, en todo lugar necesitamos nosotros precisamente los límites disciplinarios. Sin embargo, hay límites mentales, hay límites emocionales, hay límites espirituales que pueden ejercer cierto efecto negativo en la vida de los seres humanos, en la mente precisamente de las personas. Y vamos a explicar un poquito esto. Entonces, la verdad es que todos, sin excepción de ninguno, no importa quién tú seas, no importa tu capacidad, no importa tu intelecto, todos tenemos algo que nos limita en la vida. Pero Dios es un Dios que rompe los límites en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso? A Él le encanta hacerlo. A Dios le encanta romper los límites. La Biblia dice que con Dios no hay nada imposible. Eso habla de que Dios, ¿qué? Rompe los límites. Por eso es que en esta ocasión yo quiero hablarles a ustedes de la mente o del corazón limitado. Cuando usted tiene una mente limitada y un corazón limitado para con Dios, entonces usted se priva, entonces usted no permite que Dios haga todo aquello que quiere Él hacer con usted. Vamos a hablar de la mente o el corazón limitado y sobre todo cómo vencer esos límites internos. Hay personas, por ejemplo, que aunque no disfrutan su condición presente, ¿sí? No les gusta cómo viven, no les gusta su baja estima, no les gusta el complejo que tienen, no les gusta ser introvertidos, no les gusta ser como son en su vida interna. Aunque no les guste eso, de repente hay gente que se ha acostumbrado a vivir en esa condición y entonces ha permitido que ese límite determine su identidad. Ahora, hay otras personas que han vivido por tanto tiempo en esa misma condición que entonces estas personas no ven la posibilidad de pensar que hay vida, no ven la posibilidad de que hay sanidad física y que hay sanidad emocional y sobre todo espiritual. No ven la posibilidad de que hay solución a su situación o a la condición en la que se encuentren. Por ejemplo, si tú sabes de personas que padecen de una depresión y entonces esas personas de repente entonces no están viendo solamente su límite, no ven más allá de su límite, que hay una solución a su problema. Entonces su límite les
les lleva a tomar una decisión incorrecta que se llama suicidarse, quitarse la vida. ¿Ustedes conocen a alguien así o conocieron a alguien así? Yo estoy seguro que sí. Yo no sé si tú eres una persona que tiene esos pensamientos, pero yo te quiero decir que hay solución a tu condición. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por eso hay tantas personas viviendo bajo las consecuencias, por ejemplo, consecuencias del resentimiento, consecuencias de la falta de perdón o viviendo bajo la falta de perdón, porque en lugar o en vez de buscar la sanidad, entonces estas personas prefieren vivir resignadas a su condición presente, prefieren vivir resignadas al resentimiento, a la falta de condición, así están en el presente. Y el problema con esto es que en ocasiones puede llevar a la persona a que entonces, si vive de esta manera, entonces tenga comportamientos y lo lleve a tomar decisiones que le van a destruir. Y no solamente le van a destruir de manera personal, pero entonces que va a traer una consecuencia a los que le rodean, le va a traer una consecuencia a la familia, a los hijos, por esas limitaciones que le están afectando. Y que todo porque no se atreve a creer en este caso, como la mayoría de ustedes que vienen acá y que tienen la bendición y que tienen la oportunidad de tener un encuentro real y genuino con el Señor Jesucristo, para que entonces les ayude a vencer esas limitaciones, y entonces ustedes pueden ser las personas que realmente necesita la sociedad, el hombre y la mujer que necesita el hogar, y que no lo son por causa de las limitaciones en las que muchas veces estamos viviendo, pero que en Cristo hay sanidad y hay libertad, hay salvación y hay restauración. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por eso es que yo quiero hablarle a usted de cómo superar las limitaciones del corazón. Yo he predicado mucho de este pasaje del capítulo 5, pero ahora en la semana me encuentro con algo muy interesante que a lo mejor a algunos que son lectores de la Biblia también les va a causar sorpresa. A los nuevos pues a lo mejor lo van a recibir así como lo digo, pero que lo investigué de muchas formas y de muchas maneras el pasaje, estudié como ustedes no se imaginan. Leí muchos comentarios y la mayoría de los comentaristas caen en el mismo pensamiento. El primer punto de lo que yo les quiero hablar es acerca de las limitaciones de las supersticiones. Y San Juan capítulo 5 nos explica que cuando Jesús llegó a Jerusalén, diga conmigo, Jesús llegó a Jerusalén. Y entonces la Biblia dice que Jesús pasa por un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia, Betesda. Y que en este estanque había cientos y cientos de personas que estaban ahí por una superstición. ¿Sí? Uno lee la Reina Valera y uno la toma exactamente como está. Pero la mayoría, todos los que estaban ahí estaban por una superstición o por un mito, donde por años se creía, ¿sí? Lo que dice el versículo 4, que cada cierto tiempo las aguas del estanque se agitaban y el que entraba primero en el estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que tenía. O sea, no eran todos, cuando, según lo que dice el pasaje y lo que decía el mito, es que cuando el ángel descendía, movía las aguas, solamente era uno, no eran todos. Imagínense, había cientos de enfermos ahí, esperando de cuando en cuando, dice la Biblia de las Américas, de cuando en cuando, que las aguas se agitaran y solamente uno era sanado, ¿cierto? No todos. Entonces, uno tendría que preguntarse qué pasó aquí. Y los historiadores dicen que por años los judíos habían creído este mito y esta fábula. Al parecer alguien un día dijo que conocía a alguien, según los historiadores, que había sido sanado en ese lugar y que había traído a más personas a creer ese mito de superstición. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan en contexto. En el tiempo, ¿sí? Y en el tiempo la ciencia no estaba avanzada.
la gente estaba enferma de muchas y muchas situaciones. Y entonces ellos estaban buscando salir de sus males físicos. Y cuando a la gente le decían que sucedía cierta situación en un lugar y que la gente se sanaba, la gente corría a ese lugar, ¿sí?, para encontrar la sanidad que ella necesitaba. Como en su momento nosotros escuchamos ese mito también aquí en nuestro país acerca del agua de, ¿cómo se llamaba esa agua? Ese tlacote, ¿verdad, Carlos? ¿Alguien dijo tlacuache por ahí? El agua de tlacote. ¿Y la gente llevaba qué? Camiones, autobuses y autobuses, no me acuerdo dónde estaba ese lugar, y la gente buscaba, ¿no? O el que de repente en un burro de esos de planchar la imagen de la Guadalupe, ¿cierto? Entonces el burro de planchar deja de ser el burro de planchar y se convierte en un altar, ¿cierto? Entonces podemos añadirle, ¿cierto?, a las cosas. Entonces cientos de personas poniendo su mirada en la misma leyenda, según lo que dicen los historiadores, poniendo su mirada en lo mismo, en el mismo mito, buscando una salida a su situación o buscando algo mejor para ellos. Entonces estaban ahí. Y ellos estaban con la mentalidad, si entro primero que los demás, si soy el primero en entrar cuando las aguas se agiten, entonces voy a ser sanado, saldré de la condición en la que me encuentro. Eso es lo que la gente pensaba. Ahora, la pregunta viene, mis amigos, mis hermanos, iglesia, la pregunta viene, ¿cómo esto afectaría la fe de esas personas? ¿Cómo les afectaría en su manera de creer? ¿Cómo ellos miraban este asunto? ¿Pensarían ellos como que había una tómbola en el cielo? ¿Como que se estaba jugando lotería en el cielo? Y entonces decía, ahora desciende, va fulano y sucedía el milagro. ¿Pensaría la gente en ese lugar llamado Bethesda que Dios les estaba jugando una broma? Porque solamente, ¿qué?, se sanaba uno. Ahora, yo quiero decirle que esto no es muy diferente a lo que de repente le sucede hoy en día a muchos de nosotros. Porque aún de repente, siendo creyentes, siendo cristianos, viniendo a la iglesia, muchas veces nosotros hemos creído también en mitos. ¿Me están escuchando? Mitos. Por ejemplo, como ese que te han explicado tanto, si tienes pesadillas y sueños perturbadores y te da miedo en la noche, entonces abre tu Biblia en el Salmo 90 y ponlo en la cabecera de tu cama. ¿Aló? ¿Cierto? ¿Y quién va a llegar el demonio y va a leer el Salmo 91? Cuando usted es quien tiene que leerlo, ¿cierto? Cuando usted tiene que orar y hacer que la palabra sea una realidad en su vida y en su casa, y entonces usted lee la palabra del Señor solamente cuando se la leen aquí, cuando lo forzan a leerlo en la pantalla, porque ni siquiera Biblia trae. ¿Cuánto me escuchan? ¿Me están entendiendo? Entonces de repente nosotros vivimos de mitos, de lo que los demás dicen. La gente vive de mitos porque su líder dice el versículo de la Biblia, pero usted no lo comprueba. Entonces usted dice, ay, lo que dice la Biblia, pero su líder de repente se equivocó en un versículo que dijo y usted lo hace un mito, ¿cierto? Como algo que se nos enseñó durante tiempo, que decía que sin la voluntad de Dios, ¿qué?, ni la hoja de un ¿qué?, de un árbol se mueve. Entonces se fue y al rato los hermanos comenzaron a decir, como dice la Biblia, sin la voluntad de Dios
Muchos hemos creído en mitos, en supersticiones. Hemos creído que si tenemos más dinero estaremos mejor. ¿Cierto o no es cierto? Entonces la gente se ha afanado tanto a tener dinero, y cuando busca al Señor más porque quiere que le dé economía, porque quiere la empresa, porque quiere sacarse la lotería, y entonces hace ¿cómo se dice la palabra? Ese asunto, como mandas. Y le dice al Señor: Señor, si me das 10,000 pesos, Señor, de esos 10,000 pesos o de esos 10,000 dólares, te voy a dar tanto. Es una manda. ¿Sí se acuerda cuando que la gente hace mandas? A mí nunca se me olvida, mi hermano se quebró la mano en una ocasión y mi mamá nos llevó hasta un pueblo que se llama Guajicori a pagar la manda, el bracito quebrado de oro, se lo llevamos para allá. ¿Sí? Estábamos chamacos, nosotros no sabíamos, ellos estaban borrachos y todo lo que quieras, y se fueron a pagar la manda. Entonces de repente nosotros venimos arrastrando todas esas cosas, no somos dependientes de lo que Dios dice en su palabra. Cuando nosotros somos dependientes de lo que dice Dios en su palabra, entonces tú te vuelves una persona sabia, entonces rompes cualquier límite mental en tu mente, y entonces tú tienes los milagros y el poder sobrenatural en tu vida, el poder que viene de parte de Dios de acuerdo a la palabra del Señor. Alaba lo que dice. Yo no estoy en contra de que tú seas próspero, de que tú tengas prosperidad, pero hay esta superstición y hemos creído que si tenemos más dinero estaremos mejor. ¿Sí? Yo veo a ustedes con mucho dinero, a la mayoría de ustedes, y no los veo mejor espiritualmente. Algunos de ustedes los veo con mucho trabajo, los veo con más negocios, pero los veo más decaídos espiritualmente. ¿Está mejor? No está mejor, ¿verdad? Ahora, algunos pensamos que si somos famosos, eso nos llenará. Y está tan desesperado por ser famoso que ya ni siquiera se filtra una foto buena en las redes. Se avienta la que sea. Y dice: ¿qué foto se aventó esta aquí? ¿Me escucha lo que yo digo? ¿Sí? Entonces estamos de repente tan desesperados porque queremos ser famosos, porque queremos tener dinero. Mis hermanos, yo no digo que todos, ¿no? Y no digo que aquí, pero en muchos lugares, mis hermanos, está pasando precisamente eso con las personas, hermano, y necesitamos nosotros tener mucho cuidado de no caer en las supersticiones. Estamos tan desesperados porque subimos algo, entonces cuántos likes tenemos, cuántos agregamos en el día, y si no nos ponen like: ay, fulana, te fijaste, no sé qué tendrá contra mí, no me puso el like que yo quisiera. Vivimos de... ¿Están aquí o se me fueron? Entonces, mis hermanos, debemos tener cuidado con eso. Ahora, yo les enseño qué significa superstición. Aunque esta palabra, superstición, no se encuentra en la Biblia, su concepto sí se encuentra en la Biblia. Este mal de la superstición nace como consecuencia. Dice cómo nace la superstición. La superstición nace como consecuencia de poseer un escaso conocimiento o una baja percepción de la persona de Dios y de su palabra. Si tú tienes un bajo conocimiento, una baja percepción de quién es Dios y un bajo conocimiento de su palabra, entonces tú vas a caer en mitos. Y los mitos te llevan a torcer la verdad de Dios y a no formarte como un real y un genuino discípulo. Entonces el problema de creer estas o cualquier otra supersticiones es que sucede esto: inevitablemente viviremos atados a la decepción, como este hombre. Este hombre está cerca del estanque, el que tiene 38 años ahí, cerca del estanque enfermo, tiene 38 años enfermo ahí, pero está decepcionado.
porque a todos, o él así lo dice, a muchos les había sucedido algo, pero a él no le había sucedido nada. Dice porque alguien desciende antes que yo. Y es que cuando tú pones tu confianza en una superstición, entonces el resultado es que tú vas a vivir decepcionado. Pero ahora, el hombre tenía que vivir de una realidad. ¿Cuál era su realidad? La condición en la que estaba. ¿Cuál era otra realidad? La palabra del Señor. Diga conmigo, la palabra del Señor. Ese no era mito, ese no era superstición. Y la palabra del Señor fue, ¿quieres ser sano? Esa fue la palabra de Jesús. ¿Quieres ser sano? Ahora, entre los cientos de personas que se encontraban en este estanque, que estaban esperando un milagro, estaba este hombre que llevaba ¿cuántos años enfermo? 38 años enfermo de parálisis. Este hombre se encontraba en un estado en el cual, por más que trataba de avanzar, padecía de una condición que lo limitaba. El mayor problema de este hombre no era, mis amigos, mis hermanos, el mayor problema de este hombre no era su parálisis. El mayor problema de este hombre es que él se encontraba en una condición de abandono, porque no menciona familia. Se encontraba en una condición de dolor, ¿sí? Estaba ahí abandonado, en una condición de desesperanza. Ahora, lo que nos está mostrando a nosotros que su mayor problema eran sus limitaciones, y sus limitaciones se encontraban en su mente. Sus limitaciones se encontraban en su corazón, porque frente a él estaba la solución a su problema. Ahí estaba Jesús. Jesús era la solución a su problema, pero las limitaciones mentales le ponían como una venda. No le dejaban mirar, no le dejaban sentir y entender que ahí estaba uno mayor que el estanque de Betesda. Como de repente entonces le pasa a la gente. La gente está demasiado limitada en su mente, y vienen a la iglesia y se sientan en la silla de una iglesia, pero siguen viviendo de la misma forma, siguen practicando las mismas mañas que toda la vida han practicado. No han captado, no han entendido el llamamiento que Jesús les está haciendo. Hay personas que viven con estas mismas limitaciones del alma, con estas mismas limitaciones del corazón, resignados a su condición, resignados a la forma en la que se encuentran, llenos de excusas, resentidos con el mundo por lo que le hicieron, resentido con todo el mundo. Las limitaciones del alma es cuando nosotros decimos, por ejemplo, no puedo perdonar. Tienes que perdonar. No puedo perdonar, porque lo que me hicieron me dolió tanto. No te lo hicieron a ti. Por eso es que tú me estás diciendo lo que tú me estás diciendo en cuanto al perdón. La limitación del alma es cuando siempre vivo enojado con la persona porque no me han ayudado. Las limitaciones del alma es cuando vivimos renegando por todo. ¿Me están escuchando? Es cuando culpamos a los demás del desenlace de mi vida. Es cuando soy prisionero de la angustia. Es cuando soy prisionero del dolor. Por eso es que Jesús, cuando lo vio, no lo sanó inmediatamente, sino que primero, dice el versículo 6, le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo padecía la enfermedad, le preguntó. Porque si hay alguien que te conoce más que yo, si hay alguien que te conoce más que tu esposa, que tu esposo, si hay alguien que te conoce más que la persona más cercana a ti, se llama Jesús. Él te conoce realmente como tú eres. Por eso es que Jesús le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Y Jesús, en vez de sanarlo, entonces inmediatamente le dio la opción al hombre
para ver si quería, y mire, esto es interesante lo que le voy a compartir. Le pregunta para ver si quería continuar lamentándose en su condición o quería hacer algo al respecto. O sea, ¿quiere seguir en la misma condición o quiere salir de esa situación? La decisión está en ti. Entonces, el Señor no es un pateapuertas. El Señor no es violento. El Señor respeta tu voluntad. El Señor respeta tus decisiones. El Señor te da la solución al problema que tú tienes. Llámese como se llame el problema, a la crisis por la que tú estás pasando, llámese como se llame. Entonces el Señor te dice, ¿quieres seguir así o quieres la solución a tu problema? Tú decides. Tú decides si quieres vivir de la misma manera. Entonces hay gente que se ha acostumbrado tanto a la condición miserable en la que vive, porque entonces si el Señor le sana, si el Señor le saca de esa situación, entonces ¿cómo llama la atención de los demás? Ya no lo van a pelar como antes. Ya no va a llamar la atención como antes. Se va a tener que ir a chambear. Ahora no le gusta chambear porque en la situación en la que está, entonces sí, mi hijo, le llevan la comida a la casa, el huevito estrellado ahí a la mesa. Pero ahora que el Señor le sana, tiene que hacerse responsable. Tiene que irse a chambear para pagar la luz y el agua, y a la COPE le tiene que pagar. Tiene que hacerlo. Entonces esta pregunta parece innecesaria, pero no la es. No la es. Porque hay personas que se han acostumbrado a vivir en la prisión de la desesperanza. Hay personas que se han acostumbrado a vivir en la prisión del resentimiento y de la baja estima y del complejo y de muchos otros males emocionales. Hay personas que detestan el lugar o la condición emocional o espiritual en la que se encuentran, pero prefieren permanecer ahí. Les gusta estar ahí. ¿Me están escuchando? Les gusta esa condición, vivir de esa manera. Por eso es que Jesús entonces le hace la pregunta. Por eso Jesús le da la opción al hombre y le pregunta, oye, ¿te gustaría ser sanado? O sea, decídete. Pero no me ve aquí estoy. No, te estoy hablando de la condición de tu corazón. Por ejemplo, hay personas que han sido lastimadas y que saben que para sanar tienen que perdonar, lastimadas emocionalmente hablando, y que para sanar tienen que perdonar. Y entonces dicen, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Si me hizo esto, si me hizo aquello. Entonces la gente comienza a fabricar y a mantener en su vida de pensamientos, de imaginación, todo lo malo que la persona, todo lo que le hizo, y entonces están llenos de argumentos. Y si vemos el no perdonar desde el punto de vista de ese montón de argumentos y del dolor que te causaron, pues yo te digo, es cierto, no perdones. Pero cuando yo me voy a la Biblia, cuando me voy al principio bíblico, el perdón no se da por el que me hizo el daño. El perdón se da porque el primero que va a recibir un beneficio soy yo, que he sido lastimado. Entonces yo suelto a la persona emocionalmente hablando, yo me deshago de ella. Mientras no la perdone, yo sigo abrazado a esa persona en mis sentimientos y en mis emociones. Imagínense que yo estoy abrazado en mis sentimientos y emociones a esa persona que me ha lastimado. Lo va a seguir haciendo vez tras vez. Cuando abra los ojos por la mañana, lo primero que yo voy a ver es el daño que esa persona me hizo. Cuando yo escuche el nombre de esa persona, lo primero que me va a dar un retorcijón en el estómago. Cuando coma sopa de letras, lo primero que se va a poner es el nombre de la persona. Porque aunque no lo creas, hay personas que prefieren vivir en el resentimiento. Hay personas que prefieren vivir
hermano, en la falta de perdón, en la venganza contra el esposo, contra la esposa, cualquier cosa, hermano, hermana, ya está tirándole hasta con la vacinica a la mujer. Todo. Cualquier cosa le está recordando lo que le hizo, hermano, aunque el hombre se haya arrepentido, aunque o la mujer se haya arrepentido, como quiera que sea, él o ella está sacando siempre, hermano, del baúl de los recuerdos las cosas que le hizo quién sabe hace cuánto tiempo, porque no ha perdonado. ¿Están aquí? Hay personas que viven limitados en ciertas áreas de su vida y saben que lo que tienen que hacer es tener fe, pero es posible que si Jesús les dice, igual que a este hombre, te gustaría recuperar la salud en esa área de tu vida donde estás enfermo, en esa área de tu vida donde te han lastimado, es posible que las personas contesten no, porque prefieren vivir en la esclavitud de la excusa que en la libertad que da la fe. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando Jesús le hace esta pregunta, el hombre contesta, versículo 7. ¿Qué contesta? Es que no puedo. No puedo, Señor. ¿Por qué? No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Mira, Señor, siempre alguien desciende antes que yo. Entonces la respuesta de este hombre estaba llena de limitaciones, ¿sí o no? Llena de limitaciones, pero es normal que estuviera operando en una actitud o en un espíritu de limitación porque su fe estaba puesta en Jesús o en una superstición. Por eso estaba limitado, porque estaba puesta en una superstición. Hermano, yo te aseguro que si tú te haces un profesional y un lector de la palabra del Señor y lees la Biblia, la lees, la palabra te va a cambiar. Amén. Porque eso es lo que hace este libro, te cambia por dentro. Amén. De nada te sirve tenerlo en la salita de tu casa, de la entrada, como antes que ponías el agua bendita y la albahaca y la herradura. Espero que ya no la tengas, porque sería una vergüenza que tú tuvieras eso, hermano, la verdad. ¿Cierto? No me invites a tu casa, invita al cura mejor. Pero la palabra tiene que meterse en tu corazón. La Biblia dice que, Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva la palabra, bendito sea su nombre para siempre. Es cierto, tú la tienes acá, aquí es tinta y papel. ¿Cierto? Aquí es tinta y papel. ¿Sí? Si tú la traes en tu celular, en tu iPad, es pantalla con brillo, son letras. Pero cuando tú usas esta palabra y la metes en tu mente y en tu corazón, hermano, entonces la palabra tiene el poder de darle vida donde hay muerte. La palabra tiene el poder de ser eficaz en áreas de tu vida donde siempre fuiste un fracaso, donde siempre en tu vida hubo frustración. Entonces la palabra en tu vida traerá eficacia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Te conviertes de un acomplejado en un hombre diferente. Te conviertes de una persona introvertida en alguien, hermano, lleno del Espíritu Santo para hablar y decir lo que Dios dice que tienes que decir. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dame un gloria a Dios en esta hora si puedes hacerlo. Cierto entonces que la respuesta de este hombre estaba llena de limitaciones, pero era normal que estuviera operando en una actitud o en un espíritu de limitación, porque su fe estaba puesta en la superstición. Ahora, este hombre, en pocas palabras, expresa 4 excusas para permanecer en su condición de limitación. ¿Cuál es la primera excusa? Dijo, no puedo. ¿Qué dijo? ¿Cuántas veces tú has dicho no
excusa. Siempre alguien entra antes que yo. Todas estas respuestas son respuestas de la limitación mental, la limitación que tenía en su corazón. Este hombre no tenía que hacer nada más que creer, porque frente a él estaba quien dice San Juan capítulo 1 versículo 1, el verbo se hizo carne. Dios encarnado estaba frente a él. Y cuando tú tienes una crisis, y cuando tú tienes un problema, y cuando tú tienes una limitación por causa de tu pasado, por causa de lo que te haya sucedido, por causa de algún trauma, por causa de lo que no importa lo que hayas pasado en la vida, pero ese trauma, esa crisis, ese problema, esa situación por la que tú estás viviendo, entonces la pones frente a frente ante el Creador, ante el que te hizo en el vientre de tu madre. Entonces déjame decirte una cosa: no hay poder humano, no hay poder sobrenatural que pueda contra ese Dios todopoderoso que te está haciendo a ti la misma pregunta que le hizo este hombre. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres superar tus límites? Tú no puedes decir no puedo, tú no puedes decir no tengo a nadie, tú no puedes decir necesito ayuda, tú no puedes decir siempre hay alguien antes que yo, porque tú le estás presentando excusas incorrectas al Dios todopoderoso que no tiene límites. Alabado Jesús. Alábele que Él vive. O les apago el aire. Hay muchas personas hoy en día en la iglesia operando en esta misma actitud de limitación, con estas mismas excusas, cuando Dios quiere impulsarlos, levantarlos, restaurarlos. Por lo general dan una excusa para todo. Vaya a una célula, hermano, abra una. Ay, yo no puedo. Hermano, mire que reparta un volante para ganar a otros. Hermano, es que mi líder no me da folletos. Cuando se trata de la economía, hermano, mire que si usted diezma y ofrenda, y si diezmo y ofrenda y me quedo sin paluve, no se queda sin paluve, hermano, mire, Dios le va a bendecir y lo va a mandar en una Tacoma para su casa. Alguien le va a dar raite, le va a mandar en una Hilux para su casa. Pregúnteles a esos en qué vienen. La persona, ese no es su cuento, hermano, ese es cuento de ella. ¿Sí? Usted tiene que ir a pedir perdón, usted tiene que ir a hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. No se limite, porque cuando usted no se limita con aquello que Dios le dice que usted tiene que hacer, el que gana es usted. Usted gana. A lo mejor el otro no quiere, pero usted gana. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. No diga no quiere. Cuando Dios le dice, oiga, usted tiene la capacidad para ganar a otro, y usted dice, no, yo no, apenas vengo yo solo, hermano, a la iglesia. Mira. Si yo comienzo a preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuántos discípulos ha hecho, hermano? La gran mayoría de ustedes no ha hecho discípulos, porque tiene muchas limitaciones, porque no cree en usted mismo. Y si hablo, y si no me cree, y si digo, y no gana nadie. Pero aquí viene a la iglesia, tiembla, salta, llora, moquea, se cae al piso, se vuelve a levantar.
Dice uno, puta, está poderoso, hermano, todo el cielo está sobre él y sobre ella, pero no se gana uno solo. Entonces, ¿dónde está todo ese poder que dice que tiene adentro? ¿Dónde está, mis hermanos? Y es por esa razón que muchas veces vivimos atados a una superstición, a la superstición de que no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Pero entremos al proceso de recuperación. ¿Cómo podemos recuperarnos? Porque usted viene a esta casa a recuperarse de todo ese mal que le han hecho allá afuera, de todo ese mal que le ha hecho la religión, de todo ese mal que le han hecho sus antepasados. Porque usted era un supersticioso, hermano, como yo lo era tal vez. Usted era de los que no pasaba por debajo de la escalera, porque si se ríe es que todavía le sacan pasar debajo de la escalera, ¿no? Usted era de los que caminaba por la calle y se encontraba un pesito todavía hacia la cruz. ¿Y qué más? O de que si está en el campo y le cantaba la lechuza. ¿Ve cómo usted viene dañado? ¿Cierto? O de como no te acomodes cuando vas a comer en el comedor, en la esquina del comedor, porque no te vas a casar y no se ha casado. Usted dice, oye, tengo tantos años y cuántas esquinas del comedor me he sentado. No se trata de eso, mis hermanos. Entonces llegamos tan llenos de supersticiones, ¿cierto? Vio tanto el tarot, como decía mi hija, vio tanto el café que todavía llega a la iglesia y luego llega a la cafetería y le dice, ¿qué me depara el futuro? ¿Qué le pasa? ¿Cierto? Y si le hacen una decoración ahí, ¡ay, amor! ¡Ay, que llegó el amor! Llenos de supersticiones, mis hermanos, porque no vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. Pero entonces necesitamos entrar en ese proceso de recuperación, igual que sucedió con este hombre. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy, en esta mañana, es: ¿cómo sano las limitaciones del corazón y del alma por causa de las supersticiones? El proceso de este hombre nos ayudará a responder esta pregunta. Básicamente, si quieres vivir una vida libre de las limitaciones, debes, en primer lugar, te voy a decir 4 cosas y voy a terminar. 4 cosas. Número 1, debes renunciar. Diga conmigo, debo renunciar a la resignación y debo anhelar la sanidad. Resignación, renunciar. Sanidad, anhelar. Entonces, en el versículo 6, lea. Jesús le dio al hombre la opción y le dijo, ¿qué le dijo? Pero cuando ustedes se van a la Nueva Traducción Viviente, me gusta porque quiero aplicarla de aquí, le dice, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría recuperar la salud? Le dice. Ahora, sobre esto, sobre esta parte, quiero hablarlo de esta manera. Habla de que estuvo saludable en un momento determinado y algo sucedió que le robó la salud. Igual que de repente sucede con muchos de nosotros, hermano, cuando llegamos a la iglesia por primera vez, hermano, llegamos y mire, nos queremos comer hasta las pastas de la Biblia, hermano, porque queremos aprender y aprender y dame más, líder, y más, y no es suficiente una hora de célula, líder, quédate más, te doy un ceviche y te doy callos. Tú quieres tener a tu líder ahí, pero cuando has perdido la salud, hermano, ya no hayas cómo correrlo. Es más, te vas al Waldo y le dejas la llave. Líder, ahí están las llaves. Si quieres hacer
gente necesita recuperarse, ¿sí? Nos enseña que no era la voluntad de Dios que él estuviese viviendo en esa condición. Con esa pregunta estaba entonces demostrando que era su decisión, que no tenía que sentirse obligado a salir de su condición. Creo que con todo mi corazón, que muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo están atadas a una decisión, buena o mala. Todas las cosas están atadas a una decisión, a lo que yo decida. Si yo quiero que me vaya bien, entonces decido de acuerdo. Si soy creyente, decido de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Si no me importa tener salud emocional, si no me importa estar bien con Dios, entonces decido de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a mis circunstancias. Alabado Jesús. Ahora, hay situaciones que estamos atravesando que vienen como resultado de nuestras propias situaciones. Entonces yo debo hacerme la pregunta: lo que estoy viviendo ahora, como estoy viviendo ahora, a nivel individual, a nivel económico, a nivel matrimonio, si no es tan buena la situación en la que estoy, entonces debo preguntarme: ¿cómo estoy decidiendo? ¿Por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo? ¿Por qué estoy en la enfermedad que no desaparece, hermano, ni yendo a bailar a chalma, como se dice por ahí? ¿Qué he decidido? ¿Qué he hecho de forma incorrecta? Y si en la vida me está yendo bien, si en la vida, aunque las situaciones no parezcan tan buenas, pero sé que es Dios el que me está procesando y pasando por eso, es porque he aprendido a tomar decisiones no bajo una superstición, sino de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Porque si algo debe regir, si algo debe darle fundamento a alguien que dice que es cristiano, no es cuánto sienta, no es que la piel se le ponga de gallina, es cuánto vive por lo que la palabra de Dios dice. Si voy a casarme, si voy a tener una relación con una chica, en el caso de una mujer con un hombre, entonces debe ir basado al principio de la palabra de Dios. Si voy a tomar un trabajo, entonces ese trabajo debe tener el fundamento de lo que Dios dice en su palabra. Si voy a abrir una empresa, entonces la empresa tiene que tener el fundamento del reino, que es la palabra de Dios, no basado en mis emociones, no basado en una superstición, mis hermanos. Cristianos maduros, discípulos de la palabra. Mi alma alaba el nombre del Señor. Ahora, en cualquier área de nuestra vida tenemos que renunciar a lo que decíamos, a la resignación. Si anhelamos la sanidad, si anhelamos la restauración y si queremos realmente salir de nuestra condición. Ahora, recordemos que el hecho de que no nos guste la condición en la que nos encontramos no significa que estamos dispuestos a cambiar, que estamos dispuestos a sanar, porque la queja y el lamento es la mejor herramienta que tiene una persona resignada para mantenerse en la condición miserable en la que se encuentra. No, es que no tengo, no, es que no puedo. ¿No era lo que estaba diciendo este hombre? Años, parecen, el número 38 parece fácil de decirlo, pero este hombre estaba ahí, hermano, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año, 38 años viviendo en esa misma condición. Y entonces la pregunta tendría que ser: ¿cuál es la situación que estás atravesando en este momento? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu salud física y emocional? ¿Cómo van las cosas en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Posiblemente tu respuesta sea: mal, mal, pastor. Yo te digo una cosa, por favor, no te rindas. Si en el pasado lo intentaste, si no lograste nada, yo te digo algo: no te resignes.
sigue llamando, sigue pidiendo, sigue buscando. Tu juez justo pronto te va a hacer justicia. Satanás no tendrá la victoria sobre tu vida y pronto tú vas a levantar bandera en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre, pero no te resignes a vivir en la condición en la que tú estás viviendo. ¿Sí? Pues lo primero para recuperarnos es, no te resignes. ¿Y qué más? Anhela la sanidad. Número 2, ¿qué hay que hacer para recuperarse? Renuncia a la queja y abraza la alabanza. ¿Sí? Renuncia a la queja y abraza la alabanza. ¿Sí? Cuando Jesús le preguntó al hombre si quería ser sanado, lo que el hombre hizo, ¿qué hizo? Fue quejarse. Si a mí el Señor se me presenta como este hombre, yo digo, wow, no es el ángel, es el creador de los ángeles, ¿sí? No es el que mueve el estanque una vez de cuando en cuando, no es el que sana a uno, es el que sana multitudes, es el que dijo que el Señor lo había ungido para sanar enfermos, para libertar oprimidos, para abrir las prisiones de los presos. Es Él el que está frente a mí ahora, así que no me quejo, así que alabo el nombre del Creador, así que alabo el nombre del Todopoderoso. En cierta ocasión, hay gente que en lugar de tener alabanza tiene quejabanza. ¿Sí? Y pase la Chabela. ¿Sí? Ahora este hombre, como les decía hace un momento, expresa 4 excusas. Expresa 4 excusas a Jesús en una sola contestación. Pero el Señor no se dejó llevar por ninguna de ellas. Escuchen, si nosotros queremos cambiar nuestra condición, tenemos que renunciar a la queja. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que abrazar la alabanza, abrazar el lenguaje de la fe. Tenemos que abrazar el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de Dios, el lenguaje que le da gloria y honra al Señor. Tenemos que abrazar un estilo de vida de alabanza. El lenguaje de la fe no es el que dice nada está pasando, sino el lenguaje de la fe es el que dice, escúchelo bien, me encuentro en esta situación, pero Dios hará algo. Estoy en esta condición, pero Dios en su momento traerá la respuesta. Estoy enfermo, pero la Biblia dice, por su llaga hemos sido nosotros sanados. Y pasan los meses y pasan los años y tal vez no suceda nada, pero yo no me lleno de queja, yo me lleno de alabanza. Yo sigo diciendo, pero Dios, alabado sea su nombre para siempre. Él lo hará, Él es soberano, Él sabe en qué momento y sabe cuándo. Así que yo acepto cualquier proceso que Dios tenga en mi vida, pero no me resigno, no me resignaré en ninguno. Si Dios me permite estar enfermo, yo lo acepto, pero no me voy a resignar, sino que seguiré declarando que por su llaga he sido yo sanado. Es posible que esté limitado de recursos y acepto el proceso, pero no me voy a resignar. Seguiré alabando y siendo fiel a Él. Es posible que mi matrimonio esté en crisis y acepto el proceso, pero no me voy a resignar. Seguiré declarando que Dios es un Dios que restaura familias. Alabado sea su nombre para siempre. Es posible que uno de mis hijos esté descarriado, pero yo abrazaré, pero no abrazaré ese proceso. No me voy a resignar, sino que seguiré declarando que ellos vendrán a Cristo.
la queja me mantiene limitado, me mantiene mirando enfocado en mis circunstancias, mientras la alabanza me mantiene enfocado en Cristo, me mantiene motivándome a seguirle a Él, me mantiene creyendo en que Él hará las cosas que tiene que hacer cuando Él quiere, en el momento que Él quiere y como Él quiere. Yo sigo esperando en Él. Alabado sea su nombre para siempre. Eso tendré yo que decir, porque abrazaré más la alabanza que la queja. Imagínense esta iglesia, un montón de quejumbrosos. El primero que sale corriendo de aquí soy yo. Y ay, no, pastor. Porque yo vengo aquí para decirles, hermanos, miren, hermano, ya no podemos, hermano. Mire fulano, mire mangano, mire cómo está la situación, mire el país, ay hermano, mire, por favor. Ustedes van a decir, ay pobrecito pastor, cómo sufre. Yo no abrazo la queja, yo abrazo la alabanza, alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y no es que estoy escondiendo la realidad de mi situación, porque la fe no niega la realidad por la que tú estás pasando, pero la fe te ayuda a mantenerte creyendo en la palabra, creyendo en que Dios hará algo. En la situación en la que estás pasando te hunde y te lleva a la queja, pero no la fe. La fe te lleva a poner tu mirada en el Dios Todopoderoso, que Él hará cuando Él quiera hacerlo y en el momento que Él quiera hacerlo. Alaba su nombre si puedes. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades. Bueno, usted lee la versión 60, yo estoy leyendo otra. Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Versículo 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Versículo 10. Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestros cuerpos. Gloria a Dios. No hay cosa más gloriosa que ver a alguien que dice que es creyente, que ha recibido a Jesús y que a pesar de las circunstancias por las que está pasando, manifiesta al Cristo resucitado en su vida. Su rostro es un rostro de bendición. Su sonrisa te inspira. Su manera de alabar al Señor, tú dices, mira, está pasando por lo que está pasando, pero viene a la iglesia y adora el nombre del Señor. Vive de acuerdo al principio de la palabra del Señor. Y tú sabes que esa persona está pasando por crisis tremendas, pero con todo y eso, Él está reflejando en su vida al Cristo resucitado. Pero no hay cosa más horrible que sentarte por un lado de alguien, hermano, que huele a muerte, que tiene una cara, hermano, de jaiba recocida. No sonríe, no alaba al Señor. Le dice levante las manos y más las baja. Le dice póngase de pie, se sienta. Le dice vamos a abrir la Biblia para leerla, él se hinca, porque siempre estás queriendo hacer lo contrario a lo que está sucediendo acá. No manifiesta al Cristo vivo en su vida. No manifiesta sujeción. No manifiesta participación colectiva con usted, conmigo, que se vuelva de inspiración. Yo no sé si te estarán hablando a ti, de que está hablando. ¿Me está escuchando lo que yo digo? Por eso Pablo dice que puede mirarse a Cristo en nuestros cuerpos. Y les leo el último punto, hermano, el punto número 3. Si quieres restaurarte, renuncia a la superstición.
y abraza la palabra. ¿Sí? Renuncia a la superstición y abraza la palabra. Hay cristianos tan supersticiosos. Y entonces se dan cuenta que fulano ministerio es profeta. Y si viene el profeta, quiero que me dé una palabra. Ore por mí. ¿Qué le dice Dios? Póngame la mano, póngame la mano. ¿Qué le dice Dios de mí? ¿Qué le dice Dios? ¿Quieren saber qué me dice Dios de ti? Lea la Biblia. Y desde que usted abre la Biblia, en Génesis capítulo 1, ya le está hablando Dios. ¿Quieren saber lo que dice Dios? Lea la Biblia. Pero entonces somos tan supersticiosos. Como que ahora no se sintió bien, ¿verdad? Como que ahora no me caí. ¿Qué pasó? No estaba tan ungido el pastor. No, como que ahora la alabanza ya no funciona. ¿Quién sabe qué pasó? Supersticiosos. Porque no dependemos de la palabra. Y yo no digo que no hay que experimentar a Dios en esas manifestaciones. Yo no estoy en contra de las manifestaciones. Yo creo en las manifestaciones. Pero toda manifestación espiritual que usted vaya a tener, entonces tiene que tener un fundamento bíblico. Si esa manifestación espiritual que usted tiene salió de Chona, de quién sabe quién más, entonces dude que viene de Dios. ¿Me está escuchando? Pero si usted tiene una manifestación espiritual, usted comienza a hablar en lenguas, usted comienza a tener visiones, revelaciones y comienza a profetizar. Entonces usted va al libro de los Hechos capítulo 2 y tú puedes leer, wow, los 120 estaban ahí, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Wow, comenzaron a profetizar y a tener visiones. Bueno, eso es lo que dice el profeta Joel. Bendito sea su nombre para siempre. Oye, habló en lenguas, pero ¿qué pasa? El odio se cambió en amor. Es que Pablo dice, yo puedo hablar en lenguas angelicales y puedo hablar lenguas angelicales, pero si no tengo amor, entonces soy como címbalo que retiñe. Si la palabra de Dios dice eso, mis hermanos, yo debo vivir por lo que Dios dice en su palabra y no por lo que yo creo y no por mis sentimientos y no por la superstición. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Ay, qué bonito que sentí, dice la gente. Qué bonito que sintió. Ay, pastor, qué bonito que predicó. Así, ¿de qué se trató la palabra? Ay, no sé, pero qué bonito. Renuncia a la superstición y abraza la palabra. Como hemos mencionado, este hombre había puesto su confianza en una superstición. Y cuando el versículo 8 Jesús le dijo, ponte de pie. Ponte de pie y toma tu camilla y anda. Esa era la palabra del Señor. Pero no había un sacudimiento, no había una nube que bajó. No, estaba la palabra de Jesús diciendo algo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la que vale. La palabra de Jesús es la
38 años en una condición resignada, a una misma condición, viviendo en una misma condición, y ahora el tener que obedecer a algo que parecía ilógico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ven, Juan, ven. Tírate ahí. Juan es obediente. Tírate ahí. Tírate ahí. Sí. Avienta la panza para arriba. Volteate. 38 años. Y no dijo, ven Hugo, ven, véntate. Súbete aquí. Jesús no dijo, levántenlo. Te llamé por pesado, te llamé por fuerte, Hugo. ¿Qué pasó, hermano, contigo? Pésalo, pésalo. No, no. Ya, gracias. No, déjalo ahí, déjalo ahí. Hugo, me has decepcionado, hermano. No dijo levántenlo. ¿Qué dijo? ¡Levántate! Pero entonces su limitación decía, no puedo. Su limitación decía, hey, ¿qué te pasa? Tengo 38 años tirado en esta camilla. Bueno, no con el pie así, ¿verdad? 38 años tirado en esta camilla. Es tu decisión. ¿Te quedas ahí o haces caso a la palabra del Señor? ¡Hey! A ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Pero es que no siento nada. Pero es que no siento que la piel se me ponga como de gallina. ¿Y eso qué? Hay una palabra que el Señor está diciendo, levántate. Y nosotros somos muy dados a sentir algo. Y es que no me caí. ¿Y eso qué? ¿Recibiste un milagro? ¿Y eso qué? La palabra te transformó. Eso basta, eso es más importante. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Él está diciendo, levántate, no te quedes tirado en el suelo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ponte de pie. El valor, posiblemente lo que atravesaste fue tan devastador y doloroso que tan solo hablar de eso a usted le causa dolor. Pero si como este hombre usted recibió su sanidad en el instante que Cristo se acercó a él y que Cristo le dijo, toma tu camilla y anda, y ese hombre se levantó y anduvo, eso es lo mismo que tiene que pasar contigo igualmente en esta mañana. Literalmente tú no eres una mujer y un hombre que está paralítico y que está en una camilla. Pero cuánta parálisis emocional hay en tu interior por causa del daño, por causa de lo que te ha sucedido en la vida. Cuántas limitaciones hay en tu mente y en tu corazón. Y te has argumentado tanto en cuanto a Dios que no te dejan recibir todo cuanto Dios tiene para ti en esta hora. Yo quiero que salgas de tu lugar, llegues aquí. Tengo mucho espacio.